Esta es una historia basada en hechos reales. En la primavera de 1973, la ciudad de Guadalajara vivía bajo la sombra de una modernización acelerada que contrastaba fuertemente con las tradiciones arraigadas en su sociedad. Las calles empedradas del centro histórico convivían con nuevas avenidas asfaltadas, mientras que las familias de abolengo mantenían su influencia política y económica intacta, protegidas por una red de complicidades que se extendía desde los salones de gobierno hasta las comisarías de policía. En este contexto de cambios y permanencias, la colonia Ferrocarril seguía siendo un bastión de la clase trabajadora tapatía, donde las familias obreras construían sus sueños con esfuerzo y esperanza. El 18 de mayo de ese año, un viernes que prometía ser como cualquier otro, Paloma Herrera Mendoza, de apenas 8 años, salió de la escuela primaria Benito Juárez, ubicada en la colonia americana, como lo había hecho cientos de veces antes. Era una niña de sonrisa luminosa y cabello castaño, recogido en 2 trenzas, que su madre, Dolores, le peinaba cada mañana con esmero. Su uniforme azul marino impecable y sus zapatos negros bien lustrados reflejaban el cuidado y amor de una familia trabajadora que, aunque de recursos modestos, siempre procuraba que su única hija luciera presentable. Si disfrutas este tipo de historias reales y misteriosas, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario contándonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a traerte más contenido como este. La rutina de Paloma era invariable y había sido perfeccionada a lo largo de 3 años de educación primaria. Salía de clases exactamente a las 12:30 del día, momento en que el sol tapatío brillaba con intensidad característica de la temporada seca. Caminaba 3 cuadras por la avenida Vallarta, una arteria principal que conectaba diferentes mundos sociales de la ciudad, hasta llegar al modesto puesto de tacos de su tío Aurelio, donde almorzaba mientras esperaba que él cerrara para acompañarla a casa. Esta rutina no solo representaba seguridad para la familia Herrera, sino también un momento de conexión entre la niña y su tío, quien la consentía con sus tacos favoritos y le contaba historias divertidas que la hacían reír durante todo el camino de regreso. Sin embargo, ese viernes, la rutina se había alterado de manera inesperada. Aurelio Herrera, hermano menor de Roberto y propietario del pequeño negocio familiar, había enfermado de gripe durante la noche anterior. Los síntomas habían empeorado durante la madrugada con fiebre alta y malestar general que le impedían levantarse de la cama. Su esposa, Graciela, había insistido en que permaneciera en reposo y no abriera el puesto, decisión que alteraría trágicamente el destino de su sobrina. Dolores Mendoza de Herrera, quien trabajaba como costurera en una maquiladora textil ubicada en las afueras de la ciudad, había sido informada de la enfermedad de su cuñado a primera hora de la mañana. La noticia la preocupó no solo por la salud de Aurelio, sino también por las implicaciones que tendría en la rutina de su hija. Después de consultar con Roberto, decidieron que Paloma caminara directamente a casa después de clases, pues Dolores había logrado permisos en su trabajo para salir temprano y recibirla. El plan parecía sencillo y seguro. Paloma conocía perfectamente el camino desde la escuela hasta su hogar en la colonia Ferrocarril. Eran exactamente 15 cuadras que había recorrido incontables veces acompañada de sus padres durante los fines de semana y vacaciones. Había memorizado cada esquina, cada puesto de periódicos, cada perro que ladraba desde los patios, cada señora que barría su banqueta a determinada hora. Era un trayecto que formaba parte de su geografía emocional. Un recorrido que representaba la conexión entre su mundo escolar y su hogar.
La mañana del viernes transcurrió con normalidad en la escuela primaria Benito Juárez. Paloma participó activamente en la clase de matemáticas, donde la maestra Refugio González elogiaba constantemente su dedicación y rapidez para resolver problemas aritméticos. Durante el recreo, jugó con sus amigas al resorte y compartió el lunch que su madre había preparado. 2 quesadillas de queso fresco y una manzana roja que había brillado especialmente esa mañana cuando Dolores la pulió con su delantal. Según recordarían posteriormente sus compañeros de clase, Paloma se mostró especialmente alegre durante esa última mañana. Había comentado con emoción los planes familiares para el fin de semana. Visitarían a sus abuelos maternos en Tlajomulco, donde podría jugar con sus primos y ayudar a su abuela a preparar las tortillas de maíz que tanto le gustaban. También había mencionado que su padre le había prometido llevarla al cine el domingo por la tarde para ver una película de Cantinflas que acababa de estrenarse en el Cinema Variedades. A las 12:35 de la tarde, 5 minutos después de la hora oficial de salida, Paloma se despidió de su mejor amiga Leticia Orozco en la esquina donde sus caminos se separaban. Leticia recordaría posteriormente que Paloma se veía contenta pero ligeramente preocupada por caminar sola hasta su casa, aunque había expresado confianza en que podría llegar sin problemas. Se despidieron con la promesa de verse el lunes siguiente para continuar con un proyecto escolar sobre la historia de Jalisco que tenían que entregar esa semana. Leticia fue oficialmente la última persona en ver a Paloma con vida en circunstancias normales. Según su testimonio, proporcionado días después a las autoridades, su amiga había caminado con paso seguro por la avenida Vallarta en dirección sur, cargando su mochila de tela azul y balanceando su lonchera metálica de color rosa que tanto le gustaba. No había mostrado signos de preocupación o miedo, y su comportamiento había sido completamente normal. Lo que sucedió durante los siguientes 30 minutos permanecería en el misterio durante varios días, hasta que las investigaciones policiales y los testimonios de testigos comenzaran a reconstruir los momentos finales de libertad de Paloma Herrera. Según se establecería posteriormente, la niña había caminado aproximadamente 6 cuadras desde su despedida con Leticia cuando fue interceptada por 2 hombres jóvenes que viajaban en un automóvil Chevrolet Impala de color blanco. A las 2 de la tarde, cuando Dolores llegó a casa después de haber salido temprano de su trabajo en la maquiladora, encontró la puerta cerrada y silencio absoluto en el interior. Su primer instinto fue pensar que Paloma había decidido pasar por el puesto de Aurelio sin saber que estaba cerrado por enfermedad. Esta explicación lógica le proporcionó unos minutos de calma mientras preparaba la comida y esperaba el regreso de su hija. Sin embargo, conforme pasaban los minutos y Paloma no llegaba, la preocupación comenzó a crecer en el corazón de Dolores. A las 2:30, decidió caminar hasta el puesto de tacos de Aurelio, ubicado a 10 minutos de su casa. Encontró el local cerrado con candado, confirmando que su cuñado efectivamente había permanecido en cama debido a su enfermedad. Preguntó a los comerciantes vecinos del puesto, pero ninguno había visto a Paloma durante todo el día. La inquietud se transformó en verdadera preocupación cuando Dolores decidió caminar hasta la escuela para verificar que su hija había salido a la hora habitual. Durante el trayecto, que realizó casi corriendo, se detuvo en cada comercio para preguntar si habían visto a una niña de 8 años con uniforme azul marino caminando en dirección a la colonia Ferrocarril. Las respuestas fueron consistentemente negativas, alimentando una ansiedad que comenzaba a transformarse en terror. En la escuela primaria Benito Juárez, la directora Guadalupe Vázquez confirmó que Paloma había asistido normalmente a clases
y había salido junto con sus compañeros a la hora establecida. La maestra del grupo, la señora González, recordaba haber visto a la niña despidiéndose alegremente de sus amigas antes de dirigirse hacia la salida principal del plantel. No había observado nada inusual en su comportamiento o en las personas que se encontraban en los alrededores de la escuela durante la hora de salida. La directora Vázquez, una mujer de mediana edad conocida por su eficiencia y dedicación a la protección de sus estudiantes, inmediatamente activó el protocolo informal de búsqueda que existía en aquella época. Comenzó a realizar llamadas telefónicas a los padres de familia de los compañeros de Paloma, creando una red de comunicación para rastrear cualquier información sobre el paradero de la menor. También instruyó al conserje de la escuela para que recorriera las calles aledañas preguntando a comerciantes y transeúntes si habían observado algo inusual. Mientras tanto, Dolores había regresado a su casa con la esperanza de encontrar a Paloma esperándola, pero la vivienda seguía vacía y silenciosa. La realidad de que algo grave había sucedido comenzaba a instalarse en su mente, aunque todavía luchaba contra la posibilidad de que se tratara de una explicación simple que no había considerado. Decidió esperar hasta las 4 de la tarde, hora en que Roberto regresaría de su trabajo, para tomar decisiones más drásticas. Las 2 horas de espera fueron las más largas de la vida de Dolores. Cada ruido en la calle la hacía correr hacia la ventana con la esperanza de ver a su hija caminando por la banqueta. Cada minuto que pasaba hacía más real la posibilidad de que algo terrible hubiera ocurrido. Durante ese tiempo, varios vecinos comenzaron a llegar para preguntar por Paloma, pues la noticia de su tardanza ya había comenzado a circular por la comunidad de la colonia Ferrocarril. Roberto Herrera, mecánico especializado que trabajaba en los talleres principales del Ferrocarril Nacional de México, llegó a casa exactamente a las 4:15 de la tarde, como lo había hecho religiosamente durante los últimos 15 años. Su rutina incluía lavarse las manos con jabón industrial para quitar la grasa y el aceite, cambiarse la ropa de trabajo por ropa limpia y saludar a su familia antes de cualquier otra actividad. Ese viernes, sin embargo, encontró a Dolores llorando en la cocina, rodeada de varias vecinas que intentaban consolarla. La explicación de lo sucedido tomó apenas unos minutos, pero las implicaciones requerían de acciones inmediatas y organizadas. Roberto, hombre de carácter fuerte forjado por años de trabajo ferrocarrilero, mantuvo la calma superficial necesaria para organizar la búsqueda, aunque por dentro sentía un terror que jamás había experimentado. Su primera decisión fue dividir las responsabilidades. Él se encargaría de movilizar a sus compañeros de trabajo y conocidos masculinos para realizar búsquedas físicas, mientras que Dolores coordinaría con las mujeres del barrio para mantener la comunicación y el apoyo logístico. La solidaridad de la clase trabajadora tapatía se manifestó inmediatamente en toda su magnificencia. En menos de una hora, más de 30 hombres se habían reunido en la casa de los Herrera para organizarse en grupos de búsqueda. Ferrocarrileros, mecánicos, albañiles, empleados de comercios locales y estudiantes mayores se distribuyeron por diferentes sectores de la ciudad, armados con linternas, silbatos y la determinación de encontrar a Paloma antes de que oscureciera completamente. Los gritos de «Paloma! ¡Paloma Herrera!» comenzaron a resonar por toda la colonia Ferrocarril y las colonias vecinas, mientras decenas de personas peinaban cada calle, cada callejón, cada terreno baldío y cada lugar donde una niña de 8 años pudiera haberse refugiado o, en el peor de los casos, haber sido llevada contra su voluntad. El sonido se extendía como ondas concéntricas desde la casa familiar,
creando un eco desesperante que quedaría grabado para siempre en la memoria colectiva del barrio. La búsqueda nocturna se intensificó cuando llegaron los compañeros ferrocarrileros de Roberto, hombres acostumbrados a trabajar en condiciones difíciles y con equipos especializados que incluyeron lámparas de alta potencia utilizadas normalmente para inspeccionar vagones y vías férreas. Su experiencia en trabajos nocturnos los convertía en buscadores especialmente eficientes, capaces de examinar terrenos extensos de manera sistemática y minuciosa. Durante esa primera noche de búsqueda, que se extendió hasta las primeras horas del sábado, se cubrieron prácticamente todos los espacios públicos y accesibles de un radio de 5 kilómetros alrededor de la ruta que Paloma debería haber seguido desde la escuela hasta su casa. Parques, lotes baldíos, construcciones abandonadas, canales de drenaje, puentes peatonales y cualquier lugar donde pudiera encontrarse una niña perdida fueron revisados exhaustivamente sin encontrar el menor rastro de su presencia. La ausencia total de pistas físicas, ni un zapato, ni la mochila, ni la lonchera, ni cualquier pertenencia de Paloma, comenzó a confirmar los peores temores de la familia y la comunidad. Una niña perdida o accidentada habría dejado algún rastro de su paso, alguna evidencia de su presencia en algún lugar específico. La ausencia completa de indicios sugería que Paloma había sido trasladada fuera del área de búsqueda, posiblemente contra su voluntad. Conforme avanzaba la madrugada del sábado, la realidad del secuestro comenzaba a instalarse como la explicación más probable para la desaparición. Esta conclusión, aunque aterradora, al menos proporcionaba una dirección clara para los esfuerzos de búsqueda y justificaba la decisión de involucrar formalmente a las autoridades policiales. Roberto y Dolores, apoyados por familiares y líderes de la comunidad, decidieron presentarse en la comandancia de policía tan pronto como abriera oficialmente sus puertas. El sábado 19 de mayo amaneció gris y nublado, como si el cielo tapatío reflejara el dolor y la preocupación que embargaba a la colonia Ferrocarril. La casa de los Herrera se había convertido en un centro de operaciones informal donde llegaban constantemente personas ofreciendo ayuda, información o simplemente apoyo moral. Mujeres del barrio traían comida preparada, hombres reportaban los resultados de sus búsquedas nocturnas y niños dejaban flores silvestres en la puerta como muestra de solidaridad con su compañera desaparecida. El sábado 19 de mayo de 1973, a las 8 de la mañana en punto, Roberto y Dolores Herrera, acompañados por el líder sindical de los ferrocarrileros, Bernardo Gutiérrez, y el delegado de la colonia, Macedonio Flores, se presentaron en la Comandancia de Policía de Guadalajara para formalizar la denuncia por desaparición de su hija Paloma. La imponente construcción de Cantera Rosa, ubicada en el centro histórico de la ciudad, representaba para muchos tapatíos la última esperanza cuando la justicia popular y la búsqueda comunitaria no eran suficientes para resolver las crisis familiares. El comandante Jacinto Rubalcaba, veterano de 28 años de servicio policial que había comenzado su carrera como patrullero durante la época del Milagro Mexicano, recibió personalmente a la familia Herrera en su oficina. Era un hombre de 52 años, corpulento pero ágil, con bigote canoso perfectamente recortado y ojos que revelaban décadas de experiencia, enfrentando los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Su reputación en la corporación se basaba en una combinación de eficiencia profesional y honestidad personal que lo distinguía en una época caracterizada por la corrupción generalizada en las fuerzas del orden. Contrario a la creencia popular de que las autoridades no tomaban en serio las desapariciones hasta después de transcurridas 24 horas, Rubalcaba había desarrollado a lo largo de su carrera
un protocolo personal para casos que involucraban menores de edad. Su experiencia le había enseñado que las primeras horas eran cruciales para el éxito de cualquier investigación, y que la demora burocrática frecuentemente resultaba en tragedias que pudieron haberse evitado con una respuesta más rápida y decidida. El comandante escuchó atentamente el relato detallado de los padres de Paloma, tomando notas minuciosas en un cuaderno de pasta dura que utilizaba exclusivamente para casos especiales. Le impresionó la precisión con que Roberto y Dolores podían reconstruir la rutina de su hija, así como la organización y sistematicidad de la búsqueda comunitaria que habían organizado durante las últimas 16 horas. Estos elementos le confirmaron que se trataba de una familia responsable y que la desaparición de la menor no se debía a negligencia parental o problemas familiares. Después de completar la denuncia formal, Rubalcaba ordenó inmediatamente el despliegue de 3 patrullas para comenzar el peinado sistemático de la ruta que Paloma había seguido desde la escuela. También instruyó al detective Ramón Esquivel, su subordinado más experimentado y confiable, para que iniciara la recolección de testimonios entre compañeros de clase, maestros y comerciantes ubicados en las proximidades tanto de la escuela como del hogar de los Herrera. El detective Esquivel, hombre de 45 años, con formación autodidacta en técnicas de investigación criminal, había desarrollado durante 15 años de servicio una reputación sólida por su capacidad para obtener información valiosa de testigos que inicialmente parecían no haber observado nada relevante. Su método se basaba en la paciencia, la empatía y una comprensión profunda de la psicología de los testigos, especialmente niños y personas mayores que frecuentemente poseían información crucial sin darse cuenta de su importancia. La primera fase de la investigación oficial se concentró en reconstruir con precisión los movimientos de Paloma durante sus últimos minutos de libertad. Esquivel comenzó entrevistando a Leticia Orozco, la mejor amiga de Paloma y oficialmente la última persona en verla en circunstancias normales. La niña, de 8 años igual que la víctima, proporcionó un testimonio detallado pero emocionalmente cargado que requirió de técnicas especiales de entrevista diseñadas para menores de edad. Según el relato de Leticia, Paloma se había mostrado ligeramente nerviosa por la perspectiva de caminar sola hasta su casa, pero había expresado confianza en su capacidad para llegar sin problemas. Habían conversado durante el trayecto desde el aula hasta la esquina donde se separaron sobre sus planes para el fin de semana, y Paloma había mencionado específicamente su emoción por la visita a sus abuelos maternos en Tlajomulco. No había hecho ningún comentario sobre encuentros extraños, personas sospechosas o cualquier situación que le hubiera causado preocupación durante los días previos. La entrevista con la directora Guadalupe Vázquez y la maestra Refugio González confirmó que el comportamiento de Paloma durante esa última mañana había sido completamente normal. No había mostrado signos de preocupación, miedo o ansiedad que pudieran sugerir que anticipaba algún peligro. Su rendimiento académico había sido consistente, su interacción con compañeros había sido normal y su actitud general había reflejado la alegría característica de una niña de 8 años esperando el fin de semana. Sin embargo, fue durante las entrevistas con comerciantes y residentes de la zona que comenzaron a surgir los primeros indicios de actividad sospechosa. Don Evaristo Maldonado, vendedor de paletas heladas, que mantenía su carrito estacionado estratégicamente frente a la escuela primaria Benito Juárez para aprovechar la clientela estudiantil, proporcionó información que cambiaría inmediatamente el enfoque de la investigación. Según el testimonio de Maldonado,
Durante la semana previa a la desaparición, había observado en al menos 3 ocasiones la presencia de un automóvil Chevrolet Impala de color blanco, circulando lentamente por los alrededores de la escuela durante las horas de entrada y salida de los estudiantes. El vehículo había llamado su atención porque era un modelo relativamente nuevo y lujoso, completamente fuera de lugar en una zona habitada principalmente por familias de clase trabajadora cuyos automóviles, cuando los tenían, eran modelos más antiguos y económicos. Lo que había resultado especialmente sospechoso para Maldonado era el comportamiento de los ocupantes del vehículo. En lugar de detenerse para recoger a algún estudiante específico, como hubiera sido normal, el automóvil circulaba repetidamente por las mismas calles, como si sus ocupantes estuvieran estudiando la zona o observando los movimientos y rutinas de los niños. El vendedor había notado que el auto siempre tenía 2 ocupantes masculinos jóvenes, aunque desde su posición no había podido observar claramente sus rostros o características físicas específicas. Esta información fue inmediatamente comunicada al comandante Rubalcaba, quien reconoció de inmediato las implicaciones siniestras del patrón de comportamiento descrito por Maldonado. La presencia repetida de un vehículo sospechoso durante varios días antes del secuestro sugería planificación previa y selección deliberada de la víctima, elementos que transformaban el caso de una posible desaparición espontánea a un secuestro premeditado con características particularmente perturbadoras. El comandante ordenó inmediatamente la expansión del operativo de búsqueda para incluir la identificación y localización del Chevrolet Impala blanco descrito por Maldonado. Instruyó a todas las patrullas de la ciudad para que reportaran inmediatamente cualquier avistamiento de vehículos que correspondieran con esa descripción, especialmente si eran ocupados por 2 hombres jóvenes o si mostraban comportamientos sospechosos en las proximidades de escuelas o áreas donde pudieran encontrarse menores de edad. Durante la tarde del sábado, mientras continuaba la búsqueda oficial, la investigación recibió un impulso adicional cuando la señora Refugio Castañeda se presentó voluntariamente en la comandancia para proporcionar información que consideraba relevante para el caso. Castañeda, mujer de 55 años, que trabajaba como empleada doméstica en varias casas de familias acomodadas de la zona, había estado regresando de hacer compras en el mercado el viernes por la tarde cuando presenció una escena que inicialmente no le había parecido alarmante, pero que ahora, a la luz de la desaparición de Paloma, adquiría connotaciones siniestras. Según el testimonio detallado de la señora Castañeda, aproximadamente a las 12:50 de la tarde del viernes, había observado a una niña que correspondía exactamente con la descripción de Paloma Herrera, siendo abordada por 2 hombres jóvenes cerca de un automóvil blanco estacionado en la avenida Vallarta, aproximadamente a 6 cuadras de la escuela y 9 cuadras de la casa de la familia Herrera. La ubicación coincidía perfectamente con la ruta que la menor debería haber seguido para regresar a su hogar. La descripción que proporcionó Castañeda de la interacción entre los hombres y la niña resultó particularmente valiosa para los investigadores. Según su observación, uno de los hombres se había acercado a Paloma de manera aparentemente amistosa, como si la conociera o tuviera alguna relación familiar con ella. La niña no había mostrado signos visibles de resistencia o miedo, lo que sugería que sus captores habían utilizado algún tipo de engaño o manipulación para ganar su confianza y facilitar el secuestro. El testimonio de Castañeda proporcionó además las primeras descripciones físicas detalladas de los sospechosos. El hombre que había abordado a la niña era de aproximadamente 25 a 30 años de edad, complexión media,
piel clara y cabello negro peinado hacia atrás con brillantina, al estilo que estaba de moda entre los jóvenes de familias acomodadas de Guadalajara. Vestía pantalones de vestir oscuros y camisa de manga larga de color claro, ropa que contrastaba notablemente con la vestimenta típica de los trabajadores y residentes de la zona. El segundo hombre, quien había permanecido junto al automóvil manteniendo abierta la puerta trasera, era ligeramente más joven, posiblemente de 22 a 25 años, con características físicas similares al primero, pero de estatura ligeramente menor. Su comportamiento había sido el de alguien que servía como apoyo o vigilancia durante la operación, manteniéndose alerta a los alrededores mientras su compañero ejecutaba el contacto directo con la víctima. La información proporcionada por Castañeda confirmaba las sospechas de planificación previa que había sugerido el testimonio de Maldonado. El hecho de que los secuestradores hubieran logrado abordar a Paloma sin generar resistencia o alarma visible indicaba que habían estudiado cuidadosamente sus rutinas y habían desarrollado una estrategia específica para ganar su confianza. Esta metodología sugería experiencia previa o, al menos, una planificación meticulosa que hacía el caso particularmente preocupante. El detective Esquivel procedió inmediatamente a organizar una reconstrucción de los eventos basada en los testimonios recopilados. Según la cronología establecida, Paloma había sido secuestrada aproximadamente entre las 12:50 y las 13:00 horas del viernes 18 de mayo, en un punto de la avenida Vallarta que se encontraba exactamente a medio camino entre su escuela y su hogar. La ubicación había sido elegida estratégicamente por los secuestradores, pues se trataba de una zona con tráfico moderado de peatones que proporcionaba suficiente movimiento para pasar desapercibidos, pero no tanta actividad como para atraer atención no deseada. La reconstrucción temporal también reveló que el secuestro había ocurrido durante una ventana de tiempo muy específica, cuando la mayoría de los estudiantes ya habían llegado a sus hogares, y cuando los adultos que trabajaban aún no habían salido de sus empleos. Esta sincronización precisa reforzaba la teoría de que los perpetradores habían estudiado cuidadosamente los patrones de actividad de la zona para minimizar el riesgo de ser observados o interrumpidos durante la ejecución de su plan. El comandante Rubalcaba tomó la decisión de intensificar la investigación mediante la implementación de técnicas más avanzadas disponibles para la policía tapatía en 1973. Ordenó la creación de retratos hablados de los sospechosos basados en las descripciones proporcionadas por los testigos, trabajo que sería realizado por el dibujante forense de la corporación, un especialista que había sido entrenado en técnicas desarrolladas por la Policía del Distrito Federal. Simultáneamente, instruyó al detective Esquivel para que coordinara con informantes y contactos en talleres mecánicos, agencias automotrices y centros de servicio para vehículos Chevrolet, en un esfuerzo por identificar propietarios de automóviles Impala blancos en la ciudad de Guadalajara y sus alrededores. Esta línea de investigación, aunque laboriosa debido a las limitaciones tecnológicas de la época, representaba una de las pocas opciones disponibles para rastrear a los sospechosos a través de evidencia física. Durante la noche del sábado 19 de mayo, mientras la búsqueda comunitaria organizada por la familia Herrera continuaba sin descanso, el equipo de investigación policial trabajó en la compilación y análisis de toda la información recopilada durante las primeras 36 horas del caso. Los elementos disponibles comenzaban a formar un patrón coherente que, aunque todavía incompleto, proporcionaba direcciones claras para continuar la investigación.
La evidencia acumulada sugería que Paloma Herrera había sido víctima de un secuestro cuidadosamente planificado por individuos con recursos económicos suficientes para poseer un automóvil de lujo y con la sofisticación necesaria para estudiar previamente las rutinas de su víctima. El hecho de que hubieran logrado ganar la confianza de la niña sin generar resistencia indicaba experiencia en manipulación psicológica o conocimiento específico sobre técnicas para abordar menores de edad. Estos elementos, combinados con las descripciones físicas de los sospechosos y las características del vehículo utilizado, comenzaban a perfilar un caso que trascendía los crímenes comunes que normalmente manejaba la policía tapatía. La metodología empleada, los recursos disponibles para los perpetradores y la audacia demostrada al ejecutar el secuestro en pleno día sugerían conexiones con círculos sociales o económicos que raramente se veían involucrados en investigaciones criminales. El domingo 20 de mayo amaneció con una mezcla de esperanza renovada y ansiedad creciente en la colonia Ferrocarril. La investigación oficial había proporcionado las primeras pistas concretas sobre el paradero de Paloma, pero también había confirmado que se trataba de un secuestro premeditado, realidad que hacía más urgente y desesperada la búsqueda. La familia Herrera, apoyada por una comunidad cada vez más amplia de voluntarios, intensificó sus esfuerzos mientras esperaba nuevos desarrollos de parte de las autoridades policiales. El domingo 20 de mayo de 1973 marcó un punto de inflexión crucial en la investigación de la desaparición de Paloma Herrera. Durante las primeras horas de la mañana, mientras las campanas de la iglesia de San José llamaban a los feligreses de la colonia Ferrocarril para la misa dominical, llegó a la comandancia de policía información que transformaría radicalmente el enfoque del caso y revelaría conexiones que nadie había anticipado. Crescencio Barragán, empleado de 42 años de una estación de servicio Pemex ubicada en la carretera a Zapopan, se presentó voluntariamente para proporcionar información que consideraba relevante para la investigación. Barragán, padre de familia y trabajador de la empresa petrolera estatal durante más de 15 años, había estado siguiendo la cobertura mediática del caso y había reconocido similitudes perturbadoras entre las descripciones de los sospechosos y dos clientes que habían visitado su estación durante la tarde del viernes 18 de mayo. Según el testimonio detallado de Barragán, aproximadamente a las 5 de la tarde del viernes, había atendido a un Chevrolet Impala blanco modelo reciente que había solicitado llenar el tanque de gasolina. Lo que había llamado inmediatamente su atención no era solo el vehículo, que correspondía exactamente con las descripciones circuladas por la policía, sino el comportamiento evidentemente nervioso de sus dos ocupantes, quienes contrastaban marcadamente con la tranquilidad típica de los automovilistas que se detenían en esa estación. El conductor, un joven de aproximadamente 25 años, con las características físicas que coincidían con las descripciones proporcionadas por los testigos del secuestro, había mantenido puestos lentes oscuros a pesar de que el sol ya había comenzado a declinar y la luz natural no justificaba su uso. Su comportamiento había sido agitado e impaciente, consultando repetidamente su reloj de pulsera y mirando constantemente hacia la carretera como si esperara la llegada de alguien o temiera ser seguido. El acompañante había permanecido en el asiento del pasajero con la cabeza agachada durante toda la transacción, como si intentara evitar ser visto o reconocido por el empleado de la gasolinera o por otros clientes que pudieran encontrarse en las instalaciones. Su actitud
había sido la de alguien que se ocultaba deliberadamente, comportamiento que Barragán había encontrado extraño, pero que no había considerado sospechoso hasta conocer los detalles de la desaparición de Paloma. El aspecto más significativo del testimonio de Barragán se relacionaba con los detalles financieros de la transacción. Los jóvenes habían pagado el combustible con un billete de 50 pesos, denominación relativamente alta para la época, y habían abandonado la estación sin esperar el cambio correspondiente, que ascendía a más de 15 pesos. Este comportamiento era completamente inusual, pues incluso las personas de recursos económicos holgados típicamente esperaban recibir su cambio completo. Más importante aún, Barragán había observado que el automóvil portaba placas del Distrito Federal, detalle que no había sido mencionado en las descripciones iniciales proporcionadas por otros testigos, pero que agregaba una dimensión completamente nueva a la investigación. La presencia de placas foráneas sugería que los perpetradores no eran residentes de Guadalajara, lo que complicaba significativamente los esfuerzos de identificación y captura, pero también proporcionaba una pista concreta para el rastreo del vehículo. El comandante Rubalcaba recibió personalmente este testimonio y reconoció inmediatamente sus implicaciones. La información sobre las placas del Distrito Federal requería coordinación con autoridades federales para acceder a registros vehiculares que estaban fuera del alcance de la policía local. Sin embargo, los procesos burocráticos de la época hacían que este tipo de indagatorias tomaran días o incluso semanas en completarse, tiempo que podría ser crucial para la supervivencia de Paloma si aún se encontraba con vida. La pista de las placas foráneas también sugería conexiones que trascendían las fronteras estatales y posiblemente involucraban redes criminales o familiares con recursos suficientes para mantener propiedades o bases de operaciones en diferentes entidades federativas. Esta posibilidad transformaba el caso de un crimen local a una investigación que podría requerir recursos y coordinación interestatal, elementos que complicaban significativamente los protocolos de investigación disponibles en 1973. El detective Esquivel fue asignado inmediatamente para profundizar en esta línea de investigación mediante contactos informales con colegas de la policía del Distrito Federal. Aunque los canales oficiales requerían procesos burocráticos prolongados, las redes profesionales entre policías experimentados frecuentemente permitían obtener información preliminar de manera más expedita, especialmente cuando se trataba de casos que involucraban menores de edad. Mientras tanto, la presión mediática sobre la investigación comenzaba a intensificarse de manera notable. Los periódicos tapatíos habían comenzado a darle cobertura prominente al caso, con fotografías de Paloma apareciendo en las primeras planas de El Informador y El Occidental, los dos diarios de mayor circulación en Guadalajara. La cobertura no solo informaba sobre los desarrollos de la investigación, sino que también reflejaba la indignación creciente de la comunidad ante un crimen que había conmocionado profundamente a la sociedad tapatía. Radio XQK, una de las estaciones más populares e influyentes de la ciudad, había comenzado a dedicar segmentos especiales durante sus noticieros matutinos y vespertinos para proporcionar actualizaciones sobre la búsqueda de Paloma y para hacer llamados a la ciudadanía para que proporcionara cualquier información que pudiera ser relevante para la investigación. Estos espacios radiofónicos se habían convertido en un foro informal, donde los tapatíos expresaban su solidaridad con la familia Herrera y su exigencia de que las autoridades intensificaran los esfuerzos de búsqueda. La cobertura mediática
también había comenzado a generar presión política sobre las autoridades municipales y estatales. El alcalde de Guadalajara había emitido declaraciones públicas expresando su compromiso personal con la resolución del caso y garantizando que se proporcionarían todos los recursos necesarios para la investigación. Similarmente, el gobernador del estado había instruido a la Procuraduría General de Justicia para que brindara apoyo completo a la policía local en sus esfuerzos por localizar a la menor desaparecida. Sin embargo, fue durante la tarde del domingo cuando la investigación recibió la información más significativa y perturbadora hasta ese momento. Una llamada telefónica anónima, recibida directamente en la línea personal del comandante Rubalcaba, proporcionaría la clave que permitiría identificar no solo a los perpetradores del secuestro, sino también la ubicación donde Paloma había sido mantenida cautiva. La voz que habló con Rubalcaba era claramente masculina, de edad media, y se expresaba con un acento y vocabulario que sugerían educación formal y origen en clases sociales acomodadas. El informante, quien se identificó únicamente como un ciudadano preocupado, hablaba en susurros nerviosos, como si temiera ser escuchado por otras personas en su ubicación. Su mensaje fue breve, pero devastadoramente específico. Había visto a una niña que correspondía exactamente con la descripción de Paloma Herrera en una propiedad ubicada en las Lomas de Guadalupe durante los días sábado y domingo. Las Lomas de Guadalupe representaban una de las zonas residenciales más exclusivas y prestigiosas de la ciudad, donde residían las familias más influyentes y adineradas de la sociedad tapatía. Era un área caracterizada por mansiones imponentes, jardines extensos y una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con la densidad poblacional y la actividad constante de las colonias populares donde vivía la familia Herrera. La simple mención de esta ubicación transformaba completamente el perfil socioeconómico de la investigación. Según el informante anónimo, había observado a la niña a través de una ventana del sótano de una residencia específica, cuya dirección proporcionó con precisión. Privada de los Bosques, número 1247, una propiedad que describió como una construcción de estilo neocolonial rodeada por muros altos y jardines perfectamente mantenidos. Más perturbador aún, reportó haber escuchado llantos y gritos provenientes del interior de la casa durante las noches del viernes y sábado, sonidos que habían cesado completamente durante el domingo. La información más explosiva proporcionada por el informante se relacionaba con la identidad de los propietarios de la residencia. Según sus declaraciones, la propiedad pertenecía a la familia Santamaría, uno de los apellidos más reconocidos y respetados en los círculos empresariales, políticos y sociales de Guadalajara. Los Santamaría no eran simplemente una familia adinerada. Eran parte integral del establishment tapatío, con influencias que se extendían desde la industria y el comercio hasta las esferas más altas del gobierno estatal y federal. Don Servando Santamaría, el patriarca de la familia, había construido durante décadas un imperio empresarial que abarcaba textiles, construcción, bienes raíces y servicios financieros. Su influencia política se había consolidado a través de relaciones personales con gobernadores sucesivos, senadores, diputados federales y funcionarios de alto nivel en la administración pública. Era conocido por su capacidad para resolver problemas complejos mediante una combinación de recursos económicos y conexiones políticas que lo convertían en una figura prácticamente intocable para la justicia ordinaria.
La familia Santamaría también mantenía una reputación social impecable, construida cuidadosamente a través de generaciones mediante filantropía visible, patrocinio de eventos culturales y participación prominente en organizaciones benéficas y religiosas. Eran miembros destacados del Club de Industriales, patronos de la Catedral de Guadalajara y benefactores regulares de instituciones educativas privadas que atendían a los hijos de las élites tapatías. El comandante Rubalcaba se enfrentaba ahora a la decisión más difícil y potencialmente definitoria de toda su carrera policial. Investigar a una familia de tal calibre y prominencia social requería no solo evidencia absolutamente sólida, sino también el respaldo institucional y político necesario para resistir las presiones que inevitablemente surgirían. Una acusación infundada contra los Santamaría no solo resultaría en su destitución inmediata, sino que también podría significar el fin de cualquier posibilidad futura de empleo en el sector público o privado de Jalisco. Por otro lado, la responsabilidad moral hacia Paloma Herrera y su familia, combinada con la presión pública creciente y su propio sentido de la justicia, lo impulsaba hacia la acción inmediata. Si la información del informante anónimo era correcta, cada hora de demora podría significar la diferencia entre rescatar a la niña con vida o enfrentar una tragedia irreversible. La decisión que tomara en las siguientes horas no solo afectaría el destino de Paloma, sino que también definiría el legado de toda su carrera profesional. Después de consultar confidencialmente con el detective Esquivel y evaluar cuidadosamente las implicaciones legales y políticas de diferentes cursos de acción, Rubalcaba decidió proceder con una investigación preliminar discreta. Su estrategia consistiría en confirmar la información proporcionada por el informante anónimo mediante vigilancia visual de la propiedad, sin alertar a sus ocupantes o a las redes de influencia que podrían proteger a la familia Santamaría. Esa misma tarde, acompañado únicamente por el detective Esquivel, el comandante se dirigió hacia las Lomas de Guadalupe para realizar un reconocimiento inicial de la residencia señalada por el informante. El trayecto desde el centro de la ciudad hasta la zona residencial exclusiva tomó aproximadamente 30 minutos, durante los cuales ambos policías discutieron los protocolos que seguirían y las precauciones necesarias para evitar ser detectados durante su misión de reconocimiento. La privada de los Bosques resultó ser una calle cerrada, con acceso controlado, característica típica de las áreas residenciales de lujo que proporcionaba privacidad adicional a sus habitantes, pero que también complicaba las labores de vigilancia policial. Las residencias eran efectivamente mansiones imponentes, separadas entre sí por distancias considerables y protegidas por muros altos, jardines extensos y sistemas de seguridad que incluían personal de vigilancia privada. La residencia número 1247, identificada como propiedad de la familia Santamaría, superaba incluso las descripciones proporcionadas por el informante anónimo. Era una construcción de estilo neocolonial de 2 plantas, con fachada de cantera rosa y detalles arquitectónicos que reflejaban tanto el gusto refinado como los recursos económicos ilimitados de sus propietarios. Los jardines frontales estaban perfectamente mantenidos, con césped impecable, arbustos podados geométricamente y una fuente central que agregaba un elemento de elegancia adicional al conjunto. Sin embargo, lo que más impactó a los investigadores fue la confirmación visual inmediata de uno de los elementos clave del caso. Estacionado en el amplio patio frontal de la residencia, parcialmente oculto por una pérgola cubierta de bugambilias,
se encontraba un Chevrolet Impala blanco que correspondía exactamente con las descripciones proporcionadas por todos los testigos del secuestro. La presencia del vehículo representaba la primera evidencia física concreta que conectaba directamente a la familia Santamaría con la desaparición de Paloma Herrera. El lunes 21 de mayo de 1973 amaneció con una tensión palpable que se extendía desde las oficinas de la Comandancia de Policía hasta los pasillos del poder político de Guadalajara. La confirmación visual del Chevrolet Impala blanco en la residencia Santamaría había proporcionado la evidencia necesaria para proceder con la investigación, pero también había activado redes de influencia y protección que convertirían las siguientes horas en una batalla entre la justicia y el poder establecido. El comandante Rubalcaba había pasado la noche en vela, no solo planificando los aspectos operativos de la investigación, sino también preparándose para las consecuencias políticas y profesionales que inevitablemente seguirían a cualquier acción contra una familia tan influyente como los Santamaría. Había contactado discretamente a superiores de su confianza en la corporación y en la Procuraduría General de Justicia del Estado, buscando respaldo institucional para las decisiones que tendría que tomar en las horas siguientes. Durante las primeras horas de la mañana, el equipo de investigación implementó un operativo de vigilancia discreta sobre la residencia de las Lomas de Guadalupe. El detective Esquivel, acompañado por los agentes más experimentados y confiables de la comandancia, estableció puntos de observación estratégicos que permitían mantener control visual sobre la propiedad sin alertar a sus ocupantes sobre la presencia policial. La operación requería extrema cautela, pues cualquier indicio de vigilancia oficial podría resultar en la destrucción de evidencias o en la movilización de las influencias familiares para obstruir la investigación. Los resultados de la vigilancia matinal confirmaron las sospechas más inquietantes de los investigadores. Aproximadamente a las 8:30 de la mañana, don Servando Santamaría salió de la residencia en su Lincoln Continental negro, acompañado por su chofer personal y dirigiéndose hacia el centro de la ciudad. Una hora después, dos jóvenes que correspondían exactamente con las descripciones físicas proporcionadas por los testigos del secuestro, abandonaron la propiedad en el Chevrolet Impala blanco, objeto central de la investigación. El detective Esquivel tomó la decisión de seguir discretamente el Impala, manteniendo distancia suficiente para evitar ser detectado, pero permaneciendo lo bastante cerca como para observar el destino y las actividades de los sospechosos. El seguimiento los llevó directamente al centro de Guadalajara, específicamente al edificio más moderno de la Avenida Vallarta, donde se ubicaban las oficinas del prestigioso bufete jurídico Hernández & Asociados. La presencia de los sospechosos en este bufete de abogados agregaba una dimensión completamente nueva y preocupante a la investigación. Hernández & Asociados era conocido en los círculos legales tapatíos por representar exclusivamente a familias de abolengo y empresarios influyentes en casos que requerían discreción absoluta y manejo sofisticado de situaciones legalmente complejas. El hecho de que los hermanos Santamaría estuvieran consultando con estos abogados durante el cuarto día de la desaparición de Paloma sugería que la familia ya estaba tomando medidas preventivas, anticipando una investigación policial. Mientras tanto, en la colonia Ferrocarril, la angustia de la familia Herrera había alcanzado proporciones que preocupaban seriamente a familiares, vecinos y personal médico que había comenzado a visitar regularmente el hogar. Dolores
Había perdido más de 8 kilos en 4 días. Su rostro mostraba los efectos del insomnio prolongado y su estado emocional alternaba entre períodos de llanto inconsolable y silencios perturbadores que indicaban el inicio de un proceso depresivo severo. Roberto, por su parte, mantenía una actividad frenética que sus allegados reconocían como un mecanismo de defensa psicológica para evitar enfrentar la realidad de lo que podría haber sucedido con su hija. Continuaba organizando búsquedas diarias que ahora involucraban a más de 100 voluntarios, pero su comportamiento mostraba signos evidentes de agotamiento físico y emocional que comenzaban a preocupar incluso a los compañeros ferrocarrileros más resistentes. La comunidad de la colonia Ferrocarril había desarrollado un sistema de apoyo integral que funcionaba las 24 horas del día. Grupos de mujeres se turnaban para mantener alimentada a la familia Herrera y para proporcionar apoyo emocional a Dolores, mientras que los hombres continuaban con las labores de búsqueda y comenzaban a ejercer presión política sobre las autoridades para que intensificaran los esfuerzos de investigación. La presión social había trascendido los límites de la colonia y comenzaba a manifestarse en diferentes sectores de la sociedad tapatía. Grupos de estudiantes de la Universidad de Guadalajara habían organizado manifestaciones pacíficas frente a las oficinas gubernamentales, demandando justicia para Paloma y mayor eficiencia en las investigaciones policiales. Organizaciones sindicales, especialmente aquellas relacionadas con el sector ferrocarrilero, habían emitido pronunciamientos públicos exigiendo que las autoridades proporcionaran todos los recursos necesarios para resolver el caso. El martes 22 de mayo, quinto día de la desaparición, se produjo el desarrollo más dramático y decisivo de toda la investigación. Durante las primeras horas de la madrugada, el sargento Florentino Guzmán, veterano de la policía tapatía, que había sido asignado a la vigilancia nocturna de la residencia Santa María, observó actividad inusual e inmediatamente sospechosa en el patio trasero de la propiedad. Aproximadamente a las 2:45 de la madrugada, Guzmán observó luces encendidas en el sótano de la residencia y movimiento de figuras que parecían estar cargando objetos pesados desde el interior de la casa hacia el exterior. A través de sus binoculares de visión nocturna, pudo identificar claramente a 2 personas masculinas que transportaban lo que parecía ser un bulto considerable envuelto en mantas o sábanas desde el acceso al sótano hasta una camioneta Ford Pickup de color oscuro, que había sido posicionada estratégicamente cerca de la entrada trasera de la propiedad. El comportamiento de las figuras era evidentemente furtivo y urgente. Se movían rápidamente pero con cuidado, como si transportaran algo frágil o peligroso, y mantenían constante vigilancia sobre los alrededores para asegurarse de que sus actividades no fueran observadas. El sargento Guzmán, con más de 20 años de experiencia policial, reconoció inmediatamente los patrones de comportamiento asociados con la disposición ilegal de evidencias o, en el peor de los casos, de restos humanos. La urgencia extrema de la situación llevó al comandante Rubalcaba a tomar la decisión más arriesgada y trascendental de toda su carrera profesional. Sin esperar autorizaciones superiores que podrían tardar horas en procesarse y consciente de que cada minuto podía ser crucial para preservar evidencias o incluso para salvar la vida de Paloma si aún se encontraba con vida, ordenó la intervención inmediata de la propiedad Santa María. A las 4:30 de la madrugada del miércoles 23 de mayo, un equipo de 4 policías, encabezado por el comandante Rubalcaba, ingresó a la residencia de las Lomas de Guadalupe.
La operación se ejecutó aprovechando que don Servando Santamaría se encontraba ausente, habiendo viajado durante la noche a la Ciudad de México para atender asuntos de negocios, según información que los investigadores habían obtenido a través de contactos informales. El allanamiento reveló una escena que superó las expectativas más siniestras de los investigadores experimentados. El sótano de la elegante residencia había sido transformado en una instalación que combinaba elementos de prisión, laboratorio y cámara de tortura. El contraste entre la elegancia arquitectónica del piso superior y la funcionalidad perturbadora del sótano resultaba particularmente impactante y revelaba un nivel de planificación y premeditación que trascendía cualquier crimen pasional o espontáneo. El espacio subterráneo, originalmente diseñado como bodega de vinos o área de entretenimiento familiar, había sido reacondicionado con elementos que incluían cadenas fijadas a las paredes, un colchón manchado de sangre, equipo de iluminación fotográfica profesional y, lo más perturbador, sistemas de refrigeración industrial que evidentemente habían sido instalados recientemente para propósitos específicos relacionados con la conservación de material orgánico. Los hermanos Santamaría, identificados como Rodolfo de 28 años y Emigdio de 25, fueron encontrados en el sótano intentando finalizar la limpieza de evidencias. Ambos mostraron sorpresa genuina al ser descubiertos, pero no resistencia física, sugiriendo que confiaban en que las influencias familiares lograrían su liberación en cuestión de horas. Su actitud desafiante y la ausencia total de signos de remordimiento o preocupación impactaron profundamente a los policías que ejecutaron la detención. El arresto de los hermanos Santamaría se realizó bajo cargos preliminares de secuestro y privación ilegal de la libertad, aunque las evidencias encontradas en el sótano sugerían claramente que se habían cometido crímenes mucho más graves. El comandante Rubalcaba tomó la precaución adicional de documentar fotográficamente cada elemento encontrado en la escena, anticipando que la defensa legal de los acusados intentaría cuestionar la legalidad de las evidencias obtenidas durante el allanamiento. Rodolfo Santamaría, el mayor de los hermanos, era egresado de Administración de Empresas de una universidad privada prestigiosa, y había sido preparado desde la juventud para asumir responsabilidades en el imperio empresarial familiar. Su perfil psicológico, según observaciones preliminares de los investigadores, mostraba características de narcisismo extremo y ausencia de empatía que lo convertían en un individuo potencialmente peligroso a pesar de su educación privilegiada y estatus social elevado. Emigdio, el menor, había estudiado ingeniería química en la misma institución y había demostrado particular aptitud para aplicaciones técnicas que ahora adquirían connotaciones siniestras a la luz de las evidencias encontradas en el sótano. Su conocimiento especializado explicaba la sofisticación de los sistemas de refrigeración y los equipos químicos que habían sido utilizados en la comisión de los crímenes. El interrogatorio inicial de los detenidos, que comenzó inmediatamente después de su arresto, reveló personalidades perturbadoras que contrastaban dramáticamente con su origen social privilegiado. Ambos hermanos mantenían una actitud de superioridad moral y legal, expresando confianza en que las acusaciones serían desestimadas rápidamente y que los policías que habían ejecutado el allanamiento enfrentarían consecuencias disciplinarias por haber violado los derechos de una familia prominente. Sin embargo, la gravedad y especificidad de las evidencias físicas encontradas en el sótano hacían imposible ignorar la realidad de los crímenes cometidos. El equipo fotográfico profesional sugería documentación sistemática de abusos,
mientras que los sistemas de refrigeración y los químicos especializados indicaban planificación para la preservación y posterior disposición de evidencias biológicas. Estos elementos transformaban el caso de un secuestro a una investigación por tortura, abuso sexual y muy probablemente homicidio premeditado. La noticia del arresto de los hermanos Santamaría se filtró a los medios de comunicación durante las primeras horas de la mañana del miércoles, generando una conmoción que trascendió las fronteras de Guadalajara y alcanzó niveles nacionales. La combinación de un crimen atroz contra una menor de edad y la participación de miembros de una familia prominente creaba una narrativa que capturaba la atención no solo de la prensa local, sino también de corresponsales nacionales e internacionales. Simultáneamente, las redes de influencia política y económica de la familia Santamaría comenzaron a activarse para minimizar el daño y proteger los intereses familiares. Don Servando, informado del arresto de sus hijos mientras se encontraba en la Ciudad de México, canceló inmediatamente sus compromisos de negocios y comenzó a contactar a sus conexiones más poderosas en los gobiernos estatal y federal. El miércoles 23 de mayo de 1973 marcó el momento más devastador y revelador de toda la investigación. Durante las horas siguientes al arresto de los hermanos Santamaría, el interrogatorio, dirigido por el comandante Rubalcaba y el detective Esquivel, revelaría detalles sobre la desaparición de Paloma Herrera que superarían las expectativas más siniestras de los investigadores más experimentados. Lo que emergería durante esas horas de confesión transformaría para siempre la comprensión del caso y revelaría niveles de crueldad y premeditación que conmocionarían profundamente a la sociedad tapatía. El interrogatorio se llevó a cabo en las instalaciones de la Comandancia de Policía, en una sala especialmente diseñada para casos de alta importancia. Rodolfo y Emigdio Santamaría fueron interrogados por separado, siguiendo protocolos establecidos para maximizar la posibilidad de obtener confesiones completas y detectar posibles inconsistencias en sus relatos. El comandante Rubalcaba, consciente de la importancia histórica del caso, ordenó que cada sesión fuera documentada meticulosamente mediante grabaciones de audio y transcripciones taquigráficas detalladas. Durante las primeras horas, ambos hermanos mantuvieron la actitud desafiante que habían mostrado desde el momento de su detención. Confiaban en que sus recursos legales y las influencias familiares lograrían su liberación antes de que pudieran ser formuladas acusaciones formales. Sin embargo, la presentación sistemática de las evidencias físicas encontradas en el sótano de su residencia comenzó gradualmente a erosionar su confianza y a revelar fisuras en su estrategia de negación total. Fue Rodolfo, el hermano mayor, quien finalmente quebró la barrera de silencio durante la tarde del miércoles. Su decisión de confesar no se basó en remordimiento o en el deseo de cooperar con la justicia, sino en el cálculo fríamente racional de que una confesión controlada podría permitirle minimizar las consecuencias legales y mantener cierto control sobre la narrativa de los eventos. Su confesión revelaría no solo los detalles específicos del secuestro y asesinato de Paloma, sino también una mentalidad perturbada que transformaba el crimen en un experimento deshumanizado. Según el relato detallado de Rodolfo, la idea de secuestrar a una menor de edad había surgido durante conversaciones entre los hermanos varias semanas antes del crimen. No se trataba de una decisión impulsiva o de un acto pasional, sino de una planificación meticulosa, diseñada para probar si podían ejecutar lo que él describía como un crimen perfecto,
que demostrara su superioridad intelectual sobre las autoridades y la sociedad en general. La selección de Paloma Herrera como víctima había sido igualmente calculada y deshumanizada. Los hermanos habían pasado días observando diferentes escuelas primarias de la ciudad, estudiando rutinas de estudiantes e identificando potenciales víctimas que cumplieran con criterios específicos que habían establecido. Buscaban una menor de familia trabajadora, sin conexiones políticas o sociales que pudieran complicar la investigación posterior, y con rutinas predecibles que facilitaran el secuestro. Paloma había sido seleccionada precisamente por representar lo que los hermanos consideraban un blanco perfecto, una niña de 8 años de una familia obrera con rutinas establecidas y sin protección institucional o social que pudiera interferir con sus planes. Durante una semana completa habían estudiado sus movimientos, identificado sus horarios y desarrollado el plan específico que ejecutarían el viernes 18 de mayo. La confesión de Rodolfo reveló el nivel perturbador de planificación que había precedido al crimen. Los hermanos habían ensayado múltiples veces el acercamiento a la víctima, practicando diferentes estrategias de engaño y manipulación psicológica que les permitieran ganar la confianza de una menor de edad sin generar resistencia o alarma entre testigos potenciales. Habían estudiado incluso los patrones de tráfico peatonal en la avenida Vallarta para identificar el momento y lugar óptimos para ejecutar el secuestro. El viernes 18 de mayo, siguiendo el plan meticulosamente desarrollado, interceptaron a Paloma cuando caminaba hacia su casa después de salir de la escuela. La estrategia utilizada había sido ensayada previamente. Rodolfo se acercó a la niña, fingiendo ser un conocido de la familia que necesitaba ayuda para localizar la dirección de sus padres. Mientras la distraía con preguntas aparentemente inocentes sobre su familia y su casa, Emigdio posicionó el Chevrolet Impala para facilitar la introducción rápida de la víctima en el vehículo. La manipulación psicológica utilizada para ganar la confianza de Paloma había sido particularmente sofisticada. Rodolfo le había explicado que sus padres habían sufrido un accidente menor y se encontraban en el hospital, y que él había sido enviado por la familia para llevarla hasta donde se encontraban. La niña, preocupada por el bienestar de sus padres, había accedido voluntariamente a acompañarlo, sin sospechar que se dirigía hacia el cautiverio y la muerte. Una vez que lograron introducir a Paloma en el automóvil, la trasladaron directamente a la residencia de las Lomas de Guadalupe, donde habían preparado previamente el sótano para funcionar como una prisión. Durante el trayecto, mantuvieron a la menor calmada mediante la continuación del engaño sobre el supuesto accidente de sus padres, prometiéndole que pronto se reuniría con ellos en el hospital. El sótano de la residencia Santa María había sido acondicionado durante las semanas previas al secuestro con elementos específicamente diseñados para mantener cautiva a la víctima. Los hermanos habían instalado cadenas, cerraduras especiales, sistemas de iluminación controlada y equipo fotográfico profesional que revelaba sus intenciones de documentar sistemáticamente los abusos que planeaban cometer. La confesión de Rodolfo reveló que durante las 48 horas siguientes al secuestro, Paloma fue sometida a abusos físicos, psicológicos y sexuales que los hermanos documentaron fotográficamente como parte de lo que describían como su experimento científico. La frialdad con que Rodolfo describía estos eventos, refiriéndose a la niña únicamente como el sujeto de prueba y a los abusos como procedimientos experimentales, reveló una deshumanización completa que impactó profundamente incluso a los investigadores más experimentados.
Durante este período, Paloma había intentado repetidamente escapar y había suplicado por su liberación, prometiendo no revelar a nadie lo que había sucedido si la dejaban regresar con sus padres. Según la confesión, la niña había llorado constantemente durante las primeras 24 horas, pero gradualmente había caído en períodos de silencio que los hermanos interpretaban como adaptación al ambiente experimental. La decisión de asesinar a Paloma había sido tomada durante la noche del domingo 20 de mayo, cuando los hermanos determinaron que el riesgo de mantenerla viva comenzaba a superar los beneficios de continuar con sus experimentos. La cobertura mediática creciente del caso y la intensificación de la búsqueda policial los había llevado a concluir que era necesario terminar la fase experimental y proceder con la disposición final de las evidencias. Emigdio, utilizando sus conocimientos de ingeniería química, había preparado una solución de cianuro de potasio que administró a Paloma mezclada con agua durante la noche del domingo. La niña, debilitada por los días de cautiverio y abusos, había perdido la conciencia rápidamente y había fallecido en cuestión de minutos, según la descripción clínicamente fría proporcionada por los hermanos durante su confesión. Lo que había seguido al asesinato demostró niveles adicionales de planificación y frialdad que revelaban la naturaleza completamente psicopática de los perpetradores. En lugar de deshacerse inmediatamente del cuerpo, los hermanos habían decidido conservarlo utilizando sistemas de refrigeración industrial que habían instalado previamente en el sótano, anticipando esta necesidad desde las fases iniciales de planificación del crimen. Durante los 3 días siguientes al asesinato, mientras la familia Herrera, la comunidad de la colonia Ferrocarril y las autoridades policiales intensificaban desesperadamente la búsqueda, los hermanos Santamaría utilizaron equipos y químicos especializados para acelerar la descomposición del cuerpo de Paloma y dificultar cualquier proceso posterior de identificación forense. Emigdio había aplicado ácido sulfúrico concentrado en diferentes partes del cuerpo, calculando precisamente las concentraciones y tiempos de exposición necesarios para destruir características identificables como huellas dactilares, rasgos faciales y marcas corporales distintivas. Su objetivo era transformar el cadáver en restos irreconocibles que cuando fueran eventualmente descubiertos no pudieran ser conectados específicamente con Paloma Herrera o con cualquier menor desaparecida en particular. La confesión reveló que la madrugada del miércoles 23 de mayo, exactamente cuando fueron capturados por la policía, los hermanos habían iniciado la fase final de su plan: transportar los restos de Paloma hasta un terreno baldío ubicado estratégicamente detrás del Hospital Infantil de Guadalajara. La elección de esta ubicación no había sido casual, sino cuidadosamente calculada para proporcionar una explicación plausible alternativa para la presencia de restos humanos. Según el plan original, la proximidad al hospital infantil permitiría sugerir que los restos podrían ser resultado de errores en el manejo de desechos médicos o de procedimientos hospitalarios irregulares. Esta estrategia habría desviado la investigación hacia el personal médico y administrativo del hospital, alejando cualquier sospecha de las familias prominentes de la ciudad. La confesión completa de los hermanos Santamaría fue documentada meticulosamente por el detective Esquivel, quien se aseguró de que cada detalle horrible quedara registrado con precisión legal. Sin embargo, incluso mientras proporcionaban información detallada sobre la comisión del crimen, ambos hermanos mantenían una actitud de superioridad y desprecio hacia las autoridades, expresando confianza en que sus recursos legales y familiares minimizarían las consecuencias de sus actos.
La reacción de la familia Herrera al conocer los detalles de la confesión fue devastadora. Roberto, quien había mantenido una esperanza desesperada de que su hija pudiera ser encontrada con vida, colapsó emocionalmente al confirmar no solo su muerte, sino también los horrores que había sufrido durante sus últimos días de vida. Dolores, por su parte, entró en un estado de shock que requirió atención médica inmediata y sedación para prevenir consecuencias psiquiátricas más severas. La noticia de la confesión se filtró rápidamente a los medios de comunicación, generando una onda de indignación que trascendió todas las barreras sociales y económicas de Guadalajara. La combinación de la crueldad extrema del crimen, la juventud de la víctima y el origen privilegiado de los perpetradores creó una narrativa que capturó la atención nacional e internacional, convirtiendo el caso en un símbolo de las desigualdades e injusticias del sistema social mexicano. Sin embargo, la batalla legal apenas comenzaba. Don Servando Santamaría, desde la Ciudad de México, había activado inmediatamente sus recursos más poderosos para minimizar las consecuencias del crimen. Equipos de abogados especializados en casos de alto perfil habían sido contratados, mientras que presiones políticas comenzaban a ejercerse sobre autoridades judiciales y policiales para que consideraran circunstancias atenuantes o problemas procedimentales que pudieran beneficiar a los acusados. El jueves 24 de mayo de 1973, sexto día desde la desaparición de Paloma Herrera, se produjo finalmente el hallazgo de sus restos mortales en el terreno baldío ubicado detrás del Hospital Infantil de Guadalajara. El descubrimiento, realizado por un equipo de trabajadores municipales de limpieza que habían sido alertados por un olor característico de descomposición, confirmó trágicamente los detalles más horrendos de la confesión proporcionada por los hermanos Santamaría durante las horas previas. Los restos fueron encontrados exactamente en la ubicación que Rodolfo había descrito durante su confesión, un área despejada entre matorrales, parcialmente oculta por vegetación natural, pero suficientemente accesible para haber sido descubierta eventualmente por trabajadores o transeúntes. El estado de descomposición avanzada, acelerada por la aplicación de ácidos corrosivos, hizo que la identificación visual inmediata fuera imposible, requiriendo análisis forenses especializados que tomarían varios días en completarse. Sin embargo, elementos circunstanciales encontrados junto a los restos proporcionaron confirmación preliminar de la identidad de la víctima. Fragmentos de tela azul marino que correspondían con el uniforme escolar de Paloma, así como porciones metálicas de su lonchera rosa característica, fueron recuperados del sitio y preservados como evidencia física que conectaba directamente los restos con la menor desaparecida. La noticia del hallazgo se extendió rápidamente por toda Guadalajara, generando una reacción de dolor colectivo que trascendió las barreras geográficas y sociales de la ciudad. En la colonia Ferrocarril, donde la búsqueda comunitaria había continuado sin descanso durante 6 días completos, el anuncio fue recibido con una mezcla devastadora de alivio por tener finalmente respuestas y horror por la confirmación de los peores temores que habían atormentado a la comunidad. Roberto y Dolores Herrera recibieron la notificación oficial del hallazgo en su hogar, donde habían permanecido en vigilia constante, acompañados por familiares, vecinos y líderes comunitarios. El comandante Rubalcaba, quien había desarrollado una relación personal significativa con la familia durante los días de investigación, asumió personalmente la responsabilidad de comunicar los hallazgos y de proporcionar los detalles necesarios para iniciar los procesos legales y ceremoniales relacionados con la recuperación del cuerpo.
La reacción de Dolores fue inmediata y devastadora. Colapsó completamente al recibir la confirmación oficial de la muerte de su hija, requiriendo atención médica de emergencia que incluyó sedación y hospitalización temporal para prevenir consecuencias médicas severas derivadas del shock emocional. Su estado físico y mental, ya gravemente deteriorado por 6 días de angustia extrema, no pudo soportar el impacto final de conocer no solo la muerte de Paloma, sino también los detalles sobre el sufrimiento que había experimentado durante sus últimos días de vida. Roberto, por el contrario, mantuvo una calma sobrenatural que preocupó profundamente a todos los presentes. Su reacción controlada y aparentemente estoica ocultaba un proceso de devastación psicológica que se manifestaría posteriormente en forma de depresión profunda y cambios permanentes en su personalidad. El hombre que había sido conocido por su vitalidad y optimismo característicos se transformaría en una figura silenciosa y melancólica que nunca recuperaría completamente su capacidad de experimentar alegría o esperanza. El viernes 25 de mayo, la identificación forense oficial confirmó que los restos encontrados correspondían efectivamente a Paloma Herrera Mendoza. Los análisis realizados por especialistas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, apoyados por expertos forenses de la Ciudad de México, establecieron no solo la identidad de la víctima, sino también detalles sobre las causas de muerte que corroboraron completamente la confesión de los hermanos Santamaría. Los resultados forenses revelaron evidencias de abuso físico y sexual prolongado, así como la presencia de cianuro de potasio en concentraciones letales que confirmaban el método de asesinato descrito por los perpetradores. Adicionalmente, los análisis químicos detectaron residuos de ácido sulfúrico que explicaban el estado de descomposición acelerada y la desfiguración deliberada del cadáver. Durante los días siguientes al hallazgo de los restos, la presión social y mediática sobre el caso había alcanzado proporciones que trascendían las fronteras nacionales. Corresponsales internacionales habían llegado a Guadalajara para cubrir una historia que combinaba elementos de horror extremo, desigualdad social y corrupción institucional que capturaban la atención de audiencias globales interesadas en comprender las realidades sociales del México de los años 70. Sin embargo, paralelamente al proceso de investigación criminal, las redes de influencia política y económica de la familia Santamaría habían comenzado a operar intensivamente para minimizar las consecuencias legales del crimen. Don Servando Santamaría había regresado de la Ciudad de México, acompañado por un equipo de abogados especializados en casos de alto perfil político, así como por asesores en relaciones públicas y manejo de crisis que comenzaron inmediatamente a desarrollar estrategias para proteger la reputación familiar y los intereses económicos del clan. La estrategia legal desarrollada por la defensa se basó en múltiples líneas de ataque que incluían cuestionar la legalidad del allanamiento de la residencia familiar, alegar problemas de salud mental no diagnosticados previamente en los acusados y buscar el traslado del caso a tribunales federales, donde las influencias familiares tendrían mayor peso y efectividad. Aurelio Hernández, el abogado principal contratado por la familia Santamaría, era reconocido nacionalmente por su capacidad para lograr sentencias reducidas o absoluciones en casos que involucraban a miembros de élites económicas y políticas. Su estrategia se concentraba en humanizar a los acusados mediante la presentación de testimonios sobre su educación privilegiada, su ausencia de antecedentes criminales y su supuesta susceptibilidad a influencias externas
que habían distorsionado su juicio moral. El funeral de Paloma Herrera, realizado el sábado 26 de mayo en la iglesia de San José, en la colonia Ferrocarril, se convirtió en una manifestación masiva que combinó dolor comunitario con protesta social. Miles de personas acompañaron a la familia en su duelo, convirtiendo la ceremonia religiosa en un acto político espontáneo que demandaba justicia no solo para Paloma, sino para todas las víctimas de un sistema que históricamente había protegido a los poderosos a expensas de los vulnerables. La procesión desde la iglesia hasta el cementerio municipal se extendió por más de 2 kilómetros, incluyendo no solo a residentes de la colonia Ferrocarril, sino también a trabajadores ferrocarrileros de toda la región, estudiantes universitarios, organizaciones sindicales y ciudadanos de todas las clases sociales que habían sido conmovidos por la tragedia. Los cánticos religiosos se mezclaban con consignas de justicia social, creando una atmósfera que reflejaba tanto el dolor personal de la pérdida como la indignación colectiva ante las desigualdades reveladas por el caso. Durante los meses siguientes, el proceso judicial se caracterizó por una serie de maniobras legales diseñadas para retrasar el juicio y crear oportunidades para negociaciones extraoficiales que pudieran beneficiar a los acusados. Las audiencias preliminares se extendieron repetidamente debido a apelaciones procedimentales, cambios de abogados defensores y alegatos médicos sobre la competencia mental de Rodolfo y Emigdio Santamaría. Sin embargo, la confesión detallada de los hermanos y la solidez de las evidencias físicas encontradas en el sótano de la residencia familiar hacían imposible una absolución completa. La estrategia legal se orientó entonces hacia lograr sentencias reducidas mediante alegatos de trastornos psicológicos, influencia de sustancias químicas durante la comisión del crimen y circunstancias familiares atenuantes relacionadas con presiones sociales y expectativas no realistas impuestas por su origen de clase. El proceso se extendió durante 8 meses, caracterizados por audiencias en las que la familia Herrera y representantes de la colonia Ferrocarril mantenían una presencia constante y visible. Roberto, a pesar de su deterioro emocional evidente, asistía religiosamente a cada sesión judicial, convirtiéndose en un símbolo silencioso de la demanda de justicia que había movilizado a sectores amplios de la sociedad tapatía. Dolores, cuya condición física y mental había requerido tratamiento psiquiátrico prolongado, participaba ocasionalmente en las audiencias cuando su estado de salud lo permitía. Su presencia, marcada por el dolor visible y la dignidad inquebrantable, proporcionaba un recordatorio constante del costo humano del crimen y de la importancia de mantener el foco en la víctima en lugar de en los perpetradores. Finalmente, en febrero de 1974, casi 9 meses después del crimen, Rodolfo y Emigdio Santamaría fueron sentenciados a 20 años de prisión por los delitos de secuestro, violación agravada y asesinato en primer grado. La sentencia, aunque significativa para los estándares de la época, fue recibida con sentimientos encontrados por la comunidad y la familia de la víctima, pues muchos consideraban que la pena no reflejaba adecuadamente la gravedad extrema y la crueldad calculada del crimen cometido. Durante el proceso judicial había quedado claro que las influencias familiares habían logrado evitar que se aplicara la pena de muerte, que técnicamente estaba disponible en casos de asesinato con circunstancias especialmente atroces. Adicionalmente, los acuerdos extraoficiales habían garantizado que los hermanos cumplirían su sentencia en instalaciones penitenciarias que proporcionaban comodidades y privilegios no disponibles para presos comunes.
Los hermanos Santamaría fueron trasladados inicialmente al reclusorio preventivo norte del Distrito Federal, donde permanecieron durante los primeros años de su sentencia, en condiciones que contrastaban dramáticamente con las experiencias de presos sin recursos económicos o conexiones políticas. Tenían acceso a celdas privadas, comida traída desde restaurantes externos, visitas prolongadas de familiares y abogados, y facilidades para continuar con estudios universitarios a distancia que les permitían mantener cierta normalidad intelectual durante su encarcelamiento. Don Servando Santamaría, a pesar del escándalo público que había afectado temporalmente su reputación social, logró mantener intactos la mayoría de sus negocios e influencias políticas. Su estrategia se concentró en mantener un perfil bajo durante los años inmediatamente posteriores al juicio, mientras gradualmente reconstruía su presencia en los círculos empresariales y políticos tapatíos mediante donaciones caritativas estratégicas y participación discreta en proyectos de desarrollo económico regional. La familia Herrera, por el contrario, nunca se recuperó completamente del trauma de la pérdida de Paloma y de los horrores revelados durante el proceso judicial. Roberto abandonó su trabajo en los talleres ferrocarrileros 6 meses después del funeral de su hija, incapaz de mantener la concentración y la energía necesarias para desempeñar sus responsabilidades laborales. Su deterioro psicológico se manifestó en forma de depresión crónica, insomnio persistente y periodos de aislamiento social que preocuparon constantemente a familiares y amigos. Encontró eventualmente un propósito renovado en el activismo social, convirtiéndose en una voz prominente en la defensa de los derechos de las víctimas de crímenes violentos y en la promoción de reformas al sistema judicial que garantizaran mayor protección para menores de edad. Su trabajo con organizaciones civiles y su participación en conferencias y seminarios sobre seguridad infantil se convirtieron en el canal a través del cual procesaba su dolor y honraba la memoria de su hija. Dolores nunca recuperó completamente su estabilidad emocional después de la tragedia. La depresión severa que desarrolló durante los días inmediatamente posteriores a la desaparición de Paloma evolucionó hacia una condición crónica que requirió tratamiento médico y psiquiátrico continuo durante el resto de su vida. Encontró consuelo únicamente en su fe religiosa profundizada y en el apoyo incondicional de la comunidad de la colonia Ferrocarril, que mantuvo una red de cuidado y acompañamiento que nunca se interrumpió. En 1985, después de cumplir únicamente 12 años de su sentencia original de 20 años, Rodolfo y Emigdio Santamaría fueron liberados por buena conducta y rehabilitación ejemplar, términos que generaron controversia significativa entre organizaciones de derechos humanos y grupos de víctimas que consideraban que la liberación temprana no reflejaba adecuadamente la gravedad de sus crímenes ni proporcionaba justicia suficiente para la memoria de Paloma. Inmediatamente después de su liberación, los hermanos abandonaron México y se establecieron en Estados Unidos, donde utilizaron conexiones familiares y recursos económicos para iniciar nuevas vidas bajo identidades parcialmente modificadas. Rodolfo se estableció en Houston, Texas, donde desarrolló un negocio de consultoría empresarial que aprovechaba sus conexiones con empresarios mexicanos interesados en inversiones transfronterizas. Emigdio se radicó en Los Ángeles, California, donde trabajó en la industria química utilizando sus credenciales académicas y experiencia técnica. Ambos hermanos contrajeron matrimonio, formaron familias y mantuvieron perfiles públicos que ocultaban completamente su pasado criminal.
Sus nuevas identidades les permitieron integrarse en comunidades estadounidenses sin que sus vecinos, colegas o incluso esposas conocieran los detalles de su historia en México. Esta reinvención exitosa generó indignación adicional entre quienes habían seguido el caso y consideraban que representaba una forma de impunidad que perpetuaba las injusticias reveladas por el crimen original. El comandante Jacinto Rubalcaba pagó un precio profesional significativo por su decisión de investigar y arrestar a los hermanos Santamaría. Aunque nunca fue destituido formalmente de su posición, su carrera se estancó completamente después del caso. Los ascensos que su experiencia y dedicación merecían nunca se materializaron, y gradualmente fue marginado de las investigaciones más importantes y visibles de la Corporación Policíaca Tapatía. Sin embargo, Rubalcaba mantuvo siempre la convicción absoluta de haber actuado correctamente al priorizar la justicia sobre las consideraciones políticas y sociales que pudieran haber complicado la investigación. Se convirtió en una figura respetada entre los oficiales más jóvenes de la corporación, quienes lo consideraban un ejemplo de integridad profesional y compromiso con los principios fundamentales de la aplicación de la ley. Su retiro, en 1988, después de 33 años de servicio policial, fue marcado por reconocimientos discretos de colegas y organizaciones civiles que valoraban su contribución a la justicia social, aunque las autoridades oficiales mantuvieron un perfil bajo para evitar reavivar controversias relacionadas con el caso Santamaría. La colonia Ferrocarril nunca olvidó a Paloma Herrera. En 1978, 5 años después de su muerte, la comunidad organizó una campaña de recaudación de fondos que permitió la construcción de un pequeño monumento en el parque donde la niña solía jugar durante los fines de semana. El monumento, sencillo pero emotivo, incluye una placa de bronce que recuerda no solo su nombre y fechas de vida, sino también el compromiso comunitario de mantener viva su memoria y de continuar luchando por la protección de todos los menores de edad. El parque fue renombrado oficialmente como Parque Paloma Herrera, mediante decreto municipal que reconocía tanto la memoria de la víctima como la solidaridad ejemplar demostrada por la comunidad durante los días de búsqueda y los años posteriores de activismo por la justicia social. Cada 18 de mayo, aniversario de su desaparición, la comunidad organiza una ceremonia conmemorativa que combina elementos religiosos con actividades educativas sobre prevención de violencia infantil. La historia de Paloma Herrera trascendió las fronteras temporales y geográficas del caso específico para convertirse en un símbolo duradero de múltiples luchas sociales en México. Inspiró cambios legislativos que endurecieron las penas por crímenes contra menores de edad, estableció protocolos más estrictos para la investigación de desapariciones infantiles y motivó la creación de organizaciones civiles dedicadas a la prevención de la violencia contra la infancia. Su memoria también se convirtió en un recordatorio permanente de las desigualdades profundas del sistema judicial mexicano y de la capacidad de las familias poderosas para minimizar las consecuencias de actos criminales mediante la utilización de recursos económicos y conexiones políticas. Este aspecto del caso continuó resonando en décadas posteriores como un ejemplo de las reformas estructurales necesarias para garantizar que la justicia sea verdaderamente ciega ante las diferencias de clase social y poder económico. 42 años después de su muerte, Paloma Herrera Mendoza sigue siendo recordada en Guadalajara no solo como una víctima inocente de un crimen atroz,
sino como un símbolo de la resistencia comunitaria ante la injusticia y de la importancia fundamental de proteger a los más vulnerables de la sociedad. Su sonrisa de 8 años, preservada en las fotografías que sus padres compartieron durante los días de búsqueda, continúa representando la pureza y la esperanza que fueron destruidas por la maldad humana, pero también la determinación colectiva de que su muerte no fuera en vano. La tragedia de Paloma transformó para siempre a quienes la conocieron y amaron, pero también fortaleció el tejido social de una comunidad que demostró que la solidaridad y la justicia pueden prevalecer incluso ante las circunstancias más adversas. En su memoria, y en honor a su derecho fundamental a haber vivido, crecido y realizado sus sueños infantiles, la lucha por la protección de la infancia y por un sistema de justicia verdaderamente equitativo continúa cada día en cada rincón de México, donde alguien recuerda que una niña de 8 años mereció mucho más que convertirse en víctima de la crueldad y la impunidad. Su historia permanece como testimonio eterno de que la verdadera medida de una sociedad se encuentra en cómo protege a sus miembros más indefensos y de que la memoria de las víctimas puede convertirse en la semilla de transformaciones sociales que honren su sufrimiento mediante la construcción de un mundo más justo y seguro para todas las generaciones futuras.